Don Mateo era un hombre de manos curtidas y de mirada serena, su pelo blanco como la espuma y su voz profunda, conocida en toda la comunidad. No era un predicador ni un maestro formal. Don Mateo era un artesano de la madera, un carpintero que había labrado la vida tanto como la madera. Pero su verdadera vocación era escuchar los corazones, las preocupaciones y las dudas de quienes lo visitaban. Su pequeño taller, con olor a cedro y a barniz, era un refugio de paz, un oasis para almas inquietas. Las personas sabían que en Don Mateo encontrarían no solo un oído, sino una palabra de sabiduría, una que venía de una vida vivida en fe y en constante comunión con Dios. Solía decir que las grandes verdades no siempre se explican, se viven y se cuentan, como si fueran semillas que germinan en el corazón del que escucha. Una tarde, Sofía llegó al taller. Su rostro mostraba la fatiga de semanas, de noches sin dormir. Había ojeras marcadas bajo sus ojos y sus hombros estaban tensos. Era una joven profesional, inteligente y trabajadora, pero hoy se sentía al borde del abismo. El peso de su vida, las expectativas de su trabajo, las demandas constantes, la habían llevado al límite de sus fuerzas. Don Mateo, dijo Sofía con la voz apenas audible, cargada de una desesperación silenciosa. No doy más, realmente. Me siento vacía, agotada, como si mi alma estuviera seca y mi mente no pudiera pensar con claridad. Es como si estuviera en un remolino, del que no puedo salir. Todo es demasiado y siento que me ahogo. Don Mateo la observó con calma. Le ofreció un vaso de agua fresca y la invitó a sentarse en el banco de madera, junto a la ventana donde el sol se colaba suavemente. Él sabía que Sofía no necesitaba una solución mágica ni un sermón. Necesitaba una brújula, una luz en su oscuridad. «Hija mía», comenzó don Mateo con esa voz grave y reconfortante. «tu cansancio es un mensaje para que busques la fuente correcta. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Clara. Clara era una mujer de fe, pero, a pesar de sus convicciones, se sentía a menudo abrumada. Su vida era un remolino de responsabilidades. Su trabajo, su familia, sus compromisos en la comunidad. Constantemente se sentía vacía, como si sus recursos internos se hubieran agotado por completo. Ella había orado, había leído su Biblia, pero el cansancio y la sensación de insuficiencia no la abandonaban. Una mañana, mientras intentaba encontrar fuerzas para un nuevo día, su mirada se detuvo en el versículo de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Decía: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Lo había leído 1000 veces, pero ese día resonó de una manera diferente. Se detuvo a pensar en un antiguo pozo, un pozo en la finca de sus abuelos. En tiempos de sequía, cuando los arroyos se secaban, aquel pozo siempre tenía agua. No importaba cuánto sacaran. El nivel no disminuía. Era un pozo inagotable. Clara se dio cuenta de que ella estaba intentando llenar su propio cántaro de sus propias fuerzas, de su propia sabiduría, de su propia resistencia, y por eso se secaba. Dios no le estaba pidiendo que tuviera un río dentro de sí misma, sino que se acercara a Él, la fuente, el pozo inagotable de gracia y poder. En un acto de humildad, Clara no oró pidiendo más fuerza para soportar, sino
que oró pidiendo que la fuerza de Dios se perfeccionara en su debilidad. Confesó su agotamiento y su insuficiencia, admitiendo que no podía más con sus propias fuerzas. Dejó de intentar ser un río y decidió ser un cántaro vacío. No hubo un milagro visible ese día. Las responsabilidades no desaparecieron, pero al levantarse, Clara sintió una paz que no venía del descanso físico, sino de una renovada confianza. Una energía sutil, no suya, comenzó a fluir. Su perspectiva cambió. Las tareas no parecían tan abrumadoras y su mente, antes turbulenta, encontró una claridad inesperada. Comprendió que la gracia de Dios no era solo perdón, sino también un poder constante, disponible en su debilidad. Su vida seguía siendo el remolino de desafíos, pero ella había encontrado un pozo inagotable de paz y fortaleza justo en el centro de ella, en la presencia y suficiencia de Dios, y de ese pozo, sabía, nunca se agotaría. ¿Te está gustando este video? Por favor, apóyanos con un like, comenta y suscríbete a nuestro canal, Taller de Paz. Cuando don Mateo terminó de contar la historia, el taller se llenó de un silencio. Diferente, un silencio de comprensión. Sofía tenía los ojos vidriosos, no por tristeza, sino por un nuevo entendimiento. Un pozo inagotable, susurró. Nunca lo había visto así. Don Mateo asintió. Así es, hija. La vida es un remolino, pero el Señor es nuestro pozo. Siempre disponible, siempre lleno. Solo debemos ir a Él con nuestros cántaros vacíos. ¿Y cómo se va a ese pozo, don Mateo?, preguntó Sofía, ahora con una chispa de curiosidad en su mirada. Se va en oración sincera, hija. Se va en la confianza, en la lectura de su palabra, que es como el agua viva. Se va entregando cada carga, cada preocupación y agradeciendo por su presencia constante, incluso cuando no la sentimos. Se va recordando que no estás sola, que Él está en tu barca, incluso si parece que duerme. Don Mateo extendió su mano y suavemente tomó la de Sofía. Sus ojos se cerraron y su voz, ahora un poco más baja y reverente, llenó el taller. Padre Celestial, te damos gracias por esta hija tuya, Sofía, y por aquellos que llevan cargas similares y que hoy buscan tu consuelo. Reconocemos que muchas veces nos sentimos en medio de un remolino, agotados y sin fuerzas, pero hoy recordamos que tú eres el pozo inagotable, la fuente viva de toda gracia y poder. Te pedimos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde el corazón de Sofía ahora y el corazón de cada alma afligida. Que tu fuerza se perfeccione en nuestra debilidad. Que donde veamos imposibles tú nos muestres tus posibilidades. Danos fe para soltar el control y para confiar en tu provisión perfecta a cada paso. Guíanos, Espíritu Santo, ilumina nuestro camino y llévanos, Señor, a ese pozo de vida cada día. Te lo pedimos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Sofía se puso de pie. La pesadez en sus hombros no había desaparecido del todo, pero su espíritu se sentía ligero. Una carga invisible había sido aligerada. Había encontrado una verdad que iba más allá de sus circunstancias. La paz que tanto anhelaba no era la ausencia de la tormenta, sino la seguridad de una fuente inagotable justo en el centro de ella.